Corre, corre, corre. Escuchen. El eco de las explosiones se mete bajo la piel y hace que cualquier paso hacia atrás parezca un acto de fe. El mundo entero llama a este lugar el cementerio de los imperios. Pero ¿cómo puede una tierra que dicen muerta esconder obras maestras de arquitectura capaces de sobrevivir a la furia de Gengis Khan? En este cruce despiadado, donde las civilizaciones chocan, los ejércitos se enfrentan y el tiempo parece detenerse sobre el polvo, se esconde uno de los mayores tesoros que la humanidad haya construido jamás. Bienvenidos a Afganistán, el legado vivo que las noticias nunca se detuvieron a contar. Allí donde no llega ningún camino moderno, donde no existe ninguna ciudad a la vista, una torre de ladrillo de 65 metros de altura se alza como un desafío silencioso a todo lo que creíamos saber sobre este territorio olvidado. La historia cuenta que, cuando los mongoles arrasaron la región en el siglo XIII, dejaron tras de sí una destrucción tan absoluta que borraron ciudades enteras del mapa. Quemaron palacios, arrasaron bibliotecas, aniquilaron a poblaciones completas. Y sin embargo, esta torre sigue en pie, como si fuera el último general de una guerra que todos los demás perdieron. El minarete de Ham se yergue en las montañas remotas de Gor, único vestigio que queda de una capital perdida que alguna vez se llamó Firozkoh, la legendaria montaña turquesa. Construido alrededor del año 1190, el minarete se va estrechando a medida que asciende, envuelto en espirales de caligrafía kúfica y Nazc, en bandas geométricas y azulejos vidriados que, 8 siglos después, todavía atrapan la luz como si el tiempo no hubiera pasado. Cada línea de cerámica fue tallada con una precisión tan obsesiva que resulta casi difícil de creer. Uno se pregunta si sus constructores llegaron a imaginar, aunque fuera por un instante, todas las conquistas y todos los siglos que su obra tendría que resistir. Hoy es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO, pero se mantiene al filo del abismo. La erosión del río Hari socava sus cimientos, los terremotos sacuden su estructura inclinada, y la torre libra, día tras día, una batalla silenciosa por seguir de pie. De ahí, el viaje nos arrastra de golpe hacia un torbellino de ruido, polvo, motores, mercados y movimiento que se ha ido acumulando durante 3 milenios de conflicto y renacimiento. Kabul, la capital de Afganistán, conocida con cariño como el embudo de toda la historia. Situada en una profunda cuenca montañosa, la ciudad funciona como un embudo natural por el que, tarde o temprano, terminaron pasando todos los imperios, todas las migraciones, todas las guerras y todos los renacimientos. A 1800 metros sobre el nivel del mar, Kabul ha visto marchar ejércitos por el paso de Khyber. Ha sido testigo de reinos que nacen, caen, se reconstruyen y vuelven a caer. Durante más de 3000 años ha sido botín de guerra, encrucijada de caminos, frontera de culturas que chocan entre sí. Aquí acamparon los exploradores de Alejandro Magno. Aquí los gaznávidas y los mogoles trazaron los límites de su poder. Aquí los británicos, los soviéticos y los estadounidenses llegaron y dejaron su huella sobre la misma tierra. Kabul no esconde sus cicatrices. Las lleva a la vista, como quien ha decidido que ocultar el pasado sería una forma más de mentira. Y uno no puede evitar preguntarse qué se siente al crecer en una ciudad que ha sido conquistada tantas veces. Si el orgullo de seguir de pie pesa más que el cansancio de tener que volver a levantarse una y otra vez. Más al norte, el valle de Bamiyan ofrece uno de los vínculos más directos con el pasado budista de Afganistán. Un capítulo de su historia que durante mucho tiempo quedó en la sombra. Situado a casi 2500 metros de altitud en las tierras altas centrales, el valle fue en su día un tramo muy transitado de la ruta de la seda, por donde circulaban monjes, comerciantes y viajeros entre el sur de Asia, Persia y China. Su posición geográfica lo convirtió en un cruce natural de ideas, y allí el budismo echó raíces durante casi 1000 años. Los rasgos más reconocibles de Bamiyan son sus 2 colosales estatuas de Buda, esculpidas en los acantilados de arenisca en el siglo VI. No fueron construidas con bloques de piedra traídos de otro lugar, fueron talladas directamente en la roca viva, rodeadas de cientos de cuevas que sirvieron para la meditación, la enseñanza y la pintura. Fragmentos de murales con influencias indias, persas e incluso de los primeros estilos chinos todavía dan testimonio de las conexiones que este lugar tuvo con el resto del mundo antiguo.
La destrucción de las estatuas en el año 2001 borró el símbolo más visible del valle, pero no logró apagar su significado cultural. Para los arqueólogos, los acantilados que rodean el lugar todavía guardan enormes complejos monásticos, esculturas inacabadas y capas de arte que sobrevivieron a conflictos anteriores, incluidas las invasiones mongolas del siglo XIII. Al oeste de Bamiyan, el paisaje cambia casi sin previo aviso. El agua aparece clara, profunda, absolutamente inesperada en una región que ha sufrido sequías prolongadas durante generaciones. 6 valles estrechos contienen 6 lagos, cada uno enmarcado por paredes de piedra caliza blanca que brillan en un tono turquesa bajo la luz de las tierras altas. A este lugar se le conoce como Band-e-Amir, la represa del comandante, un nombre que nace de una leyenda local según la cual el imam Ali golpeó el acantilado y abrió estas cuencas en una sola noche. La leyenda llena, con una rapidez casi poética, los vacíos que la geología todavía no logra explicar del todo. Los acantilados de Band-e-Amir parecen una arquitectura natural tallada con propósito. Las bandas de piedra caliza blanca se escalonan, se curvan siguiendo el borde del valle, dibujando contornos tan precisos que parecen trazados por la mano de un agrimensor. Algunos tramos recuerdan a muros, otros a la cara de una presa, aunque en realidad todo fue formado por un proceso de mineralización que llevó miles de años en completarse. Frente a un paisaje así, uno entiende por qué la gente prefiere confiar en la leyenda antes que en la ciencia. Hay verdades que se sienten mejor cuando vienen envueltas en una historia. En la parte oriental del valle de Bamiyan se levanta como una colina desnuda y escarpada, Shar-e-Golgola. Su ubicación no fue casualidad. Desde lo alto se domina todo el corredor de caravanas de la Ruta de la Seda. El trazado de la antigua ciudad todavía se distingue con claridad. Murallas escalonadas, cámaras de almacenamiento excavadas en la ladera y restos de plataformas defensivas orientadas hacia lo que alguna vez fue una entrada. La historia de este lugar está marcada por un momento preciso, el año 1221, cuando los mongoles tomaron Bamiyan tras un largo asedio. Los registros de la época describen una orden de represalia dictada después de la muerte de un comandante mongol en combate. El castigo fue implacable y dejó este asentamiento en la cima de la colina completamente abandonado. Hoy, el viento sopla libremente entre las grietas de sus muros. El sonido que produce es agudo, amplificado por los estrechos callejones que aún quedan entre lo que fueron sus edificios, y esa es la razón por la que hoy se la conoce como la Ciudad de los Gritos, un nombre que nace de la acústica del lugar y no de ninguna superstición, aunque a quien camina entre sus ruinas al atardecer le resulte difícil no sentir un escalofrío. Muy cerca de allí surgió otra ciudad, pensada para controlar el estrecho corredor por el que antiguamente circulaban comerciantes y convoyes militares entre Asia Central y la meseta afgana. Shar-e-Sohag, la Ciudad Roja, debe su nombre a la arcilla rica en hierro con la que se construyeron sus murallas, un material que, bajo la luz cálida de la tarde, tiñe la fortaleza de un rojo intenso, casi de sangre seca. Shar-e-Sohag fue la primera línea de defensa de Bamiyan durante la invasión mongola del siglo XIII y resistió lo suficiente como para obligar a los atacantes a sitiarla durante mucho tiempo. Los efectos de aquella resistencia siguen visibles: tramos de muro derrumbados, piedras ennegrecidas por el fuego, parapetos agrietados que marcan el punto exacto donde las defensas exteriores finalmente cedieron. Todavía hoy, cualquiera que quiera entrar en Bamiyan debe pasar bajo la sombra de estos muros rojos, como si la ciudad exigiera, incluso siglos después, que se reconozca el precio que pagó por protegerla. Muy lejos de allí, en el corazón del casco antiguo de Herat, la gran mezquita se alza con una belleza serena que contrasta con las colinas onduladas de Bamiyan. Construida y reconstruida a lo largo de casi 9 siglos, la mezquita refleja las distintas dinastías que convirtieron a Herat en un centro de arte y de saber. Pero su identidad más profunda está en su superficie: un manto completo de azulejos vidriados en azul, dispuestos en un orden geométrico absolutamente preciso. Los 4 iwanes que rodean el patio central forman el eje sobre el que se organiza toda la mezquita, un espacio donde el silencio parece tener un peso propio.
En otro rincón del país, Takht-e-Rustam desafía toda la lógica que uno esperaría de la arquitectura budista. Su estupa no fue construida hacia arriba, sino excavada hacia abajo, en un solo bloque de roca madre, un diseño invertido que recuerda más a una cantera que a un templo. La estupa fue tallada hundiéndose en la piedra, ocultando por completo su silueta y, con ella, buena parte de sus secretos históricos. En su centro se encuentra la estupa, labrada en la misma roca que la rodea. Una rampa estrecha desciende en una espiral controlada que conduce a una cámara donde cada detalle parece tener un propósito. Las paredes son lisas, interrumpidas apenas por huecos que alguna vez sostuvieron lámparas y por restos de un yeso muy antiguo. Fuera del círculo principal, una red de cuevas se adentra en la montaña. Algunas conservan hollín de ocupaciones posteriores, otras aún guardan rastros tenues de su uso religioso original. Con el tiempo, el lugar adquirió una segunda identidad a través de la poesía épica persa. Su nombre actual, Takht-e-Rustam, el trono de Rustam, lo asocia con el gran héroe del Shahnameh, como si la memoria popular hubiera decidido que un lugar tan cargado de misterio merecía pertenecer también a la leyenda. Entre Helmand y Kandahar, el terreno cede paso a una de las regiones naturales menos conocidas de Afganistán, el desierto de Registán. Aquí la tierra se vuelve roja, el horizonte se expande hasta perderse de vista, y el paisaje se acomoda en dunas que ondulan lentamente bajo el viento. Ese color, cargado de hierro y curtido por el sol, le da al desierto una vitalidad inesperada. Grupos de casas de adobe, construidas con la técnica tradicional de los pueblos pastún y baluchi, quedan hoy dispersas sobre la tierra roja, separadas unas de otras como cajas vacías que el tiempo fue empujando lentamente fuera de su lugar. Los asentamientos de Registán se abandonaron a medida que el desierto avanzaba a lo largo del siglo XX, tragándose tierras de cultivo y fuentes de agua. Sin árboles ni sombra de montañas donde guarecerse, apenas quedan tramos aislados de muro, suficientes para imaginar la escala de una comunidad que alguna vez vivió del ganado y de las rutas comerciales del sur de Afganistán. Es difícil no sentir algo parecido a la nostalgia frente a estas ruinas, la misma que sentimos cuando volvemos al pueblo de nuestros abuelos y encontramos las casas vacías, con la vida que alguna vez las llenó reducida ya solamente al silencio. De ese desierto rojo, el paisaje asciende hacia laderas más sombrías. Siaco, que significa montaña negra, es una cordillera que atraviesa el centro de Afganistán. Marcada por rocas oscuras y un terreno casi inaccesible, sus laderas empinadas, formadas por rocas volcánicas y sedimentarias muy antiguas, le dan a toda la cordillera un aspecto mucho más pesado y áspero que el de las ramificaciones más suaves del Hindú Kush. Valles estrechos y barrancos profundos atraviesan la cordillera, tejiendo una red de terreno que obligó a las rutas antiguas a bordear o esquivar el filo de las rocas. El clima severo refuerza esa sensación de aislamiento. Inviernos fríos y profundos, veranos secos y ardientes, y muy pocas fuentes de agua superficial. Para las comunidades que viven en sus alrededores, Siaco ha funcionado durante siglos como un muro natural, separando valles y trazando, casi con mano propia, las rutas que siguieron las caravanas. Entre Nuristán y el este de Nangarhar se despliega uno de los paisajes más singulares de todo Afganistán. Desde el fondo del valle, las laderas empinadas están cubiertas de densos bosques de cedro y pino que filtran gran parte de la luz directa del sol. Debajo de las aldeas, los campos en terraza descienden hasta el río. Cada terraza estrecha, bordeada con piedras traídas de las montañas superiores, forma pequeñas parcelas donde crecen trigo, nueces, albaricoques y arroz verde. Todo junto compone una estampa de una belleza casi poética, del tipo que invita a quedarse quieto un momento y respirar hondo, solo para grabarla en la memoria. Los ríos de esta zona corren con una fuerza notable. Alimentados por el deshielo, mantienen el agua fría incluso en pleno verano, tallando canales profundos en el suelo del valle. Antes de finales del siglo XIX, la región era conocida como Kafiristán, un conjunto de comunidades aisladas que conservaron tradiciones preislámicas hasta tiempos relativamente recientes. Ese largo aislamiento respecto de las tierras bajas afganas dio origen a culturas con idiomas propios,
hablados únicamente por la gente de estos valles, como si el tiempo hubiera decidido guardar aquí una versión distinta de la historia del país. En Mazar-i Sharif, la mezquita azul domina la plaza central, cubierta casi por completo de azulejos turquesa y azul cobalto. A medida que la luz cambia a lo largo del día, los azulejos recorren todo un espectro de color, desde un azul mineral pálido en la mañana hasta tonos profundos y saturados cerca del atardecer, de modo que la estructura parece distinta cada hora que pasa. El lugar está ligado a una tradición muy antigua que lo señala como el sitio de enterramiento de Ali ibn Abi Talib. Aunque esta afirmación sigue siendo objeto de debate, la creencia ha marcado el estatus de la mezquita durante siglos. Los peregrinos llegan aquí durante todo el año, pero el patio cobra una vida especial durante el Nowruz, cuando miles de personas se reúnen para cumplir los rituales que marcan el comienzo del año nuevo. Uno de los rasgos más reconocibles es la bandada de palomas blancas que habita en los jardines y en los tejados. Su color uniforme dio origen a historias que aseguran que las aves se vuelven blancas al entrar en el recinto sagrado. Aunque muchos cuestionan esa versión, la gente sigue creyendo que hay aquí una fuerza sagrada que protege tanto al templo como a la ciudad entera, y quizás valga la pena preguntarse si no es esa fe compartida, más que cualquier prueba, lo que realmente sostiene un lugar así durante generaciones. El paso de Salang conecta el norte con el centro de Afganistán, atravesando uno de los tramos más estrechos y complejos del Hindu Kush. A una altitud de más de 3.400 metros, la carretera se pega a laderas desgastadas por el viento antes de llegar al túnel de Salang, la obra de ingeniería en altura más importante construida por la Unión Soviética durante la década de los 60. El terreno aquí no ofrece un corredor abierto, sino que obliga al tráfico a avanzar sobre salientes rocosos muy estrechos, donde cada curva queda oculta tras el acantilado. El túnel de Salang es el nodo más importante de toda la ruta. Sus más de 2,5 kilómetros de longitud permiten cruzar la montaña sin tener que superar los picos, convirtiéndolo en un enlace esencial entre Kabul y las provincias del norte. En las montañas de la provincia de Logar, a unos 40 kilómetros al sureste de Kabul, se encuentra Mes Aynak. A simple vista es apenas una serie de colinas bajas salpicadas de trincheras de excavación y equipos modernos abandonados. Pero bajo esas colinas se esconde uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de todo Afganistán. Una próspera ciudad budista que floreció entre los siglos II y VII después de Cristo, con monasterios, zonas residenciales, talleres y templos decorados con estatuas de estuco y murales. Los restos revelan una comunidad plenamente integrada en el comercio de la Ruta de la Seda, que producía bienes para los viajeros y funcionaba como centro religioso regional. Las esculturas halladas en el sitio combinan estilos artísticos indios, helenísticos y de Asia Central, testimonio vivo de las corrientes culturales que moldearon esta región durante siglos. Más al noreste, el corredor de Wakhan se extiende como un dedo delgado de tierra entre montañas colosales, una franja que roza Tayikistán, Pakistán y China. Aquí, la altitud lo es todo. Las aldeas se levantan por encima de los 3.000 metros, los pastizales todavía más arriba. El horizonte es una sucesión de cordilleras, cada una más alta que la anterior, hasta que los picos del Pamir y del Hindu Kush terminan fundiéndose en un único muro de nieve. El transporte en Wakhan es lento. Los caminos se convierten en senderos que los pastores usan para guiar a sus yaks a través de la meseta. Los animales avanzan con paso firme, adaptados al aire enrarecido y a la corta temporada de pastoreo. Su presencia marca el ritmo de la vida diaria mucho más que cualquier reloj o calendario. Las casas de piedra se agrupan muy juntas cerca de los glaciares, junto a campos tallados en terrazas allí donde el suelo es lo bastante profundo para sostener raíces. Familias enteras han vivido a esta altura durante generaciones, manteniendo rutas comerciales, migraciones estacionales y una forma de vida moldeada por la altitud, no por la política. Cuesta no preguntarse qué se sentiría vivir así, con el calendario marcado por la nieve y no por las noticias. En el corazón de Herat, la ciudadela se alza desde el suelo con una intención militar evidente. La estructura ocupa una larga cresta, con muros reforzados por torres de vigilancia en todos sus flancos.
Su trazado refleja siglos de conflicto y reconstrucción, aunque sus cimientos se remontan a la época de Alejandro Magno, cuando se estableció aquí el primer puesto fortificado. La fuerza de la ciudadela nace de su propia forma. Los muros se inclinan hacia adentro para ganar estabilidad. Las escaleras son estrechas y fáciles de defender. Los patios dividen todo el complejo en zonas controladas. Cada elemento de la arquitectura deja clara su función: decidir quién podía entrar, quién podía salir y hasta dónde podía avanzar antes de ser detectado. Un solo muro terminó marcando la historia de Herat durante generaciones enteras. Reyes sucesivos repararon, ampliaron o reforzaron el complejo según las amenazas de cada época. Los terremotos remodelaron algunas secciones, las guerras dejaron cicatrices en otras. Aún así, la forma general se mantuvo intacta. Una columna vertebral defensiva en el corazón de una ciudad que vivió bajo presión constante por las luchas de poder regionales. Hoy, la ciudadela ha sido restaurada lo suficiente como para apreciar su verdadera escala. Al caminar por sus murallas, la ciudad se despliega en todas direcciones. Calles de mercado, mezquitas, talleres, campos que se extienden más allá de los muros. La estructura conserva su historia sin necesidad de adornos. En la ciudad vieja de Kabul, el mercado de aves Ka Faroshi forma un corredor angosto entre edificios que casi se rozan entre sí. Aquí, el sonido llega antes que el color. Capas de trinos, aleteos, murmullos de conversación que forman un espacio sonoro completamente propio, ajeno al ruido de los vehículos, al polvo y al bullicio de la gran ciudad. Los puestos se alinean a ambos lados del pasillo, cada uno con jaulas de madera apiladas en patrones delicados. Dentro hay gorriones, palomas, canarios y a veces aves poco comunes traídas desde el campo. Los pájaros se mueven sin descanso, generando pequeñas oleadas de movimiento que recorren el mercado entero como una vibración suave. Para muchos hombres de Kabul, criar pájaros cantores es una afición que viene de generaciones atrás. No se eligen por su rareza, sino por su canto, por su temperamento, por su comportamiento. Las conversaciones aquí giran en torno a la comida, el linaje y las técnicas de entrenamiento, casi como si estas aves fueran, para muchos, la última cosa tranquila que les queda por cuidar en medio de tanta incertidumbre. El valle del Panjshir se extiende como una costura vertical a través del Hindu Kush, cortado por un río de un azul casi inquietante. El agua corre veloz, se aprieta entre las rocas, dejando apenas espacio para un camino angosto y algunas aldeas aferradas a los acantilados. Con el paso del tiempo, el valle se ha ido estrechando, creando cuellos de botella naturales que sirvieron como posiciones defensivas. Durante la invasión soviética, los vehículos blindados quedaron atrapados aquí, limitados por el propio terreno. Más tarde, las fuerzas talibanas enfrentaron restricciones similares. El Panjshir nunca repelió a los ejércitos con misterio ni con leyenda. El paisaje, simplemente, no les dejó espacio para maniobrar. Campos en terraza bordean las laderas bajas. Su forma ordenada contrasta con la aspereza de las montañas que se alzan por encima. Las casas de piedra se mantienen pegadas al suelo, construidas bajas para resistir los vientos invernales que bajan por el corredor. En el aire siempre queda un rastro de frío que viene directamente de los picos que rodean el valle. En las afueras occidentales de Kabul, el lago Karga forma una superficie alargada y tranquila, rodeada de colinas bajas. El agua se acumula a partir de las escorrentías estacionales, dando origen a un lago que cumple, al mismo tiempo, una función práctica y otra de recreo. El paisaje es sencillo, sin montañas imponentes ni sitios históricos que reclamen la atención, con un matiz de paz casi extraño para quien viene de un país marcado por tantos siglos de conflicto. Las casas se asientan bajas sobre las laderas, construidas con tierra clara que casi se confunde con las colinas que las rodean. Sus techos planos y sus ventanas pequeñas responden a un diseño pensado por el clima, no por la estética. Muros gruesos para conservar el calor en invierno, ventanas estrechas para suavizar la luz del verano. Entre las construcciones corren senderos peatonales, trazados por décadas de pasos que los fueron puliendo poco a poco. Sobre una colina al suroeste del centro de Kabul, se levanta el Palacio de Darul Aman, una construcción neoclásica rodeada de avenidas rectas y espacios abiertos.
Su simetría no es casual. Fue un intento, a comienzos del siglo XX, de proyectar una identidad nacional moderna. Durante décadas, el exterior del edificio contó una historia muy distinta. Ventanas rotas, techos desaparecidos, corredores desgastados por la intemperie tras ciclos sucesivos de conflicto. Fotografías de la década de los 90 muestran una estructura quemada por dentro, su cáscara de piedra perforada por artillería y disparos. El palacio se convirtió, sin quererlo, en un símbolo de la guerra misma. Años después comenzaron los trabajos de restauración. Se limpiaron los muros, se recuperaron las cúpulas, se reorganizaron las ventanas siguiendo una geometría precisa. En su interior, grandes salones que alguna vez estuvieron llenos de escombros, hoy albergan exposiciones, eventos públicos y actividades administrativas. El contraste entre lo que este edificio fue y lo que es hoy queda a la vista en cada superficie restaurada, y resulta imposible no preguntarse cuántas otras heridas de este país podrían, con tiempo y voluntad, sanar de la misma manera. En una ladera suave al suroeste de Kabul se encuentra el Jardín de Babur, un recinto amurallado organizado en torno a canales de agua, huertos y senderos pavimentados. Fue fundado en el siglo XVI por Zahiruddin Muhammad Babur, fundador del Imperio Mogol, quien pidió ser enterrado precisamente aquí. Su mausoleo se encuentra en la terraza superior, una construcción modesta rodeada de cipreses y plantas en flor. La sencillez de la tumba contrasta, casi con ironía, con la complejidad de su legado histórico. El agua fluye por canales estrechos que dividen las terrazas, creando un sonido suave y constante que se extiende sobre el césped. Las familias ocupan las zonas de sombra para sus reuniones de la tarde. Los niños de la escuela leen sentados en los escalones. Los visitantes de mayor edad caminan despacio bajo los plátanos orientales que dan sombra a los senderos. El jardín funciona hoy como un espacio público, pero su estructura sigue siendo absolutamente fiel a su diseño histórico, como si la ciudad hubiera decidido guardar, en medio de tanto cambio, al menos un rincón donde el tiempo se mueve más despacio. Al acercarse al complejo de Musalla, en Herat, la primera impresión no viene de lo que queda en pie, sino del vacío que lo rodea. Minaretes esbeltos, ligeramente inclinados por el paso del tiempo, se levantan dispersos sobre una vasta extensión de terreno que alguna vez albergó uno de los complejos islámicos más grandes de la región, legado de la reina Gawarshad, quien convirtió a Herat en un centro artístico fundamental de la dinastía timúrida. Los minaretes de ladrillo que aún sobreviven conservan un vidriado azul y patrones geométricos elaborados, huellas de una época en la que la arquitectura se usaba como declaración de poder. Los bombardeos del siglo XIX y las guerras del siglo XX destruyeron casi todo el complejo, dejando estas torres solitarias como puntos de referencia en el mapa de una ciudad que, en gran parte, ya no existe. Balj está considerada una de las ciudades más antiguas del planeta, tan antigua que numerosas civilizaciones se disputaron durante siglos el derecho a atribuirse su origen. Se cree que fue el hogar de Zoroastro y un centro fundamental del zoroastrismo antes de la expansión del Islam. La ciudad antigua conserva una estructura circular muy particular. Sus murallas se construyeron en un patrón concéntrico, reflejo de un urbanismo antiguo donde la defensa y el ritual religioso a menudo se fundían en un solo diseño. Aunque gran parte de la muralla hoy no es más que un montículo elevado, el trazado de la ciudad sigue siendo visible en el paisaje, un largo arco de arcilla que abraza los actuales arrozales y pequeñas aldeas. Caminar por Balj es como caminar a través de capas de historia, rastros de la Persia antigua, de la Grecia de Alejandro, del Imperio Kushán, de las dinastías islámicas medievales. Ninguna estructura domina la vista por sí sola. Es la estratigrafía completa, el contorno mismo de la ciudad, lo que termina contando la historia. En medio de una llanura seca del centro de Afganistán, dos torres de ladrillo se levantan separadas, altas y esbeltas como agujas sobre el terreno plano. Son los minaretes de Ghazni, los restos de lo que fue la gloriosa capital de la dinastía gaznávida, un periodo célebre por su ciencia, su literatura y su comercio. Ambas torres datan del siglo XII,
decoradas con caligrafía, motivos florales y bandas de ladrillo que ayudan a estabilizar la estructura. Aunque sus cuerpos superiores colapsaron por efecto de los terremotos, lo que queda en pie se mantiene notablemente recto. La distancia entre ambas torres no es casual. Alguna vez marcaron la entrada de un gran complejo arquitectónico que hoy ha desaparecido casi por completo. El desfiladero de Majipar no es una atracción turística. Es un tramo de carretera que hay que atravesar, quiera lo uno o no, para llegar al este de Afganistán. Este paso estrecho recorre la pared vertical de un acantilado, con la carretera pegada a la roca y apenas espacio suficiente para que dos autos se crucen. No hay barandas ni divisiones, solo altura y viento. Los acantilados de Majipar se cortan de manera abrupta, formando una serie de curvas cerradas donde los conductores deben frenar casi por completo para ver el camino que sigue. Durante décadas, esta ha sido una ruta estratégica entre Kabul y Jalalabad, un lugar donde la naturaleza y la mano del hombre han dejado, por igual, su marca. En los tramos más estrechos, la roca se ha ido erosionando en grandes bloques que caen sobre la carretera cada invierno. Mirando hacia abajo, el río Kabul corre furioso entre los escombros, y esa distancia basta para hacer entender, sin necesidad de palabras, lo que significaría el más mínimo error al volante. La ciudadela de Ghazni ocupa por completo un espolón montañoso. Es una de las fortalezas medievales más importantes de Afganistán, la que protegió la capital del imperio gaznávida entre los siglos X y XII. Sus murallas son empinadas, muchas ya derrumbadas, pero lo que queda sigue mostrando una estructura defensiva escalonada, con torres de vigilancia, pasadizos internos y muros gruesos, construidos para resistir un asalto frontal. De pie sobre la ciudadela, mirando la ciudad moderna que se extiende más abajo, uno puede ver con claridad el diálogo entre distintas épocas. Una capital que alguna vez controló la ruta de la seda, hoy se funde con la vida cotidiana de los barrios residenciales que rodean la base de la fortaleza. Abajo, las viviendas están hechas de adobe y cemento, dispuestas muy cerca unas de otras en manzanas dominadas por largas líneas de calles, y muchas zonas aún conservan, bajo tierra, los cimientos de los asentamientos originales. Caminando por los desfiladeros de Wardak, uno se topa con aldeas que no parecen construidas en el sentido moderno del término, parecen haber brotado directamente de la tierra. Los asentamientos de Wardak son una verdadera clase magistral de arquitectura vernácula. Las casas, llamadas kala, están hechas por completo de barro, arcilla y paja seca. Rodeando estas fortalezas de barro se extienden campos de cultivo cuidados con esmero, dispuestos como una alfombra geométrica. Hileras esbeltas de álamos se elevan hacia el cielo, marcando los límites entre los campos de trigo, los de papa y los huertos. El verde de los cultivos contrasta con fuerza contra el terracota de las construcciones, creando un oasis de vida en medio de una tierra árida. Apartada de las zonas residenciales más pobladas, la mezquita de Al-Fat aparece como un punto silencioso en la inmensidad de Wardak. Su cúpula y su alminar se elevan hacia el cielo, convirtiéndose en el único punto de referencia en un paisaje por lo demás salvaje. Sus muros resisten con firmeza los vientos cargados de polvo de la meseta, resguardando en su interior un espacio de oración tranquilo, casi ajeno al mundo exterior. Afganistán no es una sola historia. Cada fragmento, cada lugar por el que uno pasa, es un viaje que merece ser contado, y cada uno de ellos sigue sosteniéndose dentro de uno mucho después de haberse marchado. Queda, al final, la misma pregunta que quizás cada quien responda de manera distinta. Si frente a tanta destrucción y tanta belleza que insiste en sobrevivir, lo que debería quedarnos es el asombro, la tristeza, o simplemente las ganas de seguir descubriendo lo que todavía falta por contar.